Como el casting de Oviedo nos sirvieron para reafirmar que la idea de incluir una modalidad de interpretación en rumbo a la fama ha sido todo un acierto. Hasta estos castings se desplazaron actores y actrices profesionales y también profesionales de otros sectores que nada tienen que ver con el tema de la interpretación, pero que sí querían una oportunidad. Gente que se dedica, por ejemplo, a hacer teatro amateur. Todos ellos coincidían en comentarnos que necesitaban una oportunidad, algo serio, alguien que les diese la oportunidad de subirse a un escenario y demostrar o medirse a sí mismos su capacidad de interpretación. Esperemos que Nené Santos y nuestro otro concursante, que también estará, Enrique, sepan valorar esta oportunidad. Había soñado con esto hace un par de días, pero era diferente. El sueño era diferente, pero no tanto. Decidíamos romper la relación, seguía venir. Me decías que tu mujer lo sabía. Curiosamente también estábamos en una estación, pero eras tú el que tenía que coger el tren. Recuerdo que me insultabas, más o menos como acabas de hacerlo ahora. Pero lo que mejor recuerdo era lo que yo te decía. Y te lo decía gritando, en medio del ruido y rodeada de gente. Viajeros con maletas, vendedores de periódicos, sobre todo barrenderos vestidos con monos de color amarillo. Y había muchos, muchísimos, miles y miles de barrenderos fosforescentes escuchando boquiabiertos mis palabras. Delante de nosotros, sentados en el suelo de la estación, con las escobas a los pies. Yo estaba furiosa, pero lucida. Te decía que las desgracias no son fruto de la casualidad. Los hombres tenéis una peligrosa tendencia a creer que sí. Las mujeres no. Yo no. Yo soy una mujer y te acusaba. Yo te acusaba a ti delante de todos. Tú, el culpable de todo. Absolutamente todo. Te me enamora el alma, te me enamora. Toma, maricón. Cada vez que te veo, ay, llego tarde. Son casi las 3. Me he quedado dormido. Y ya no llego a clase. No me gusta bailar sin abrir a clase. No es bueno para los músculos. De todas formas, odio ese sitio. El suelo no vale nada. Es de cemento. Me destroza los pies. De cemento hormigonado. Me he de quejar, ¿eh? Lo haré. Las plantas están muriendo. Bueno. No hay suficiente luz. Me gustaría vivir en un apartamento más grande. Sandra, positivo, Sandra, positivo. Qué gilipollas soy. Soñando con un apartamento más grande. El negocio se va a la puta mierda. Bueno, mira, que no voy a bailar. Que no quiero bailar como el tobillo jodido. ¿Quieres otro café? A ver, ¿qué? Oye, por cierto, ¿viste el número final de Tamara? A la jodida se le salió una teta. Y yo pensando que los aplausos eran porque por fin hacía bien su puñetero número. Bueno, ¿qué? ¿Quieres otro café? ¿Quieres algo de comer? ¿Qué quieres? ¿Qué? No sé nada. Bueno, voy a hacer algo de comer. Una tortilla. Tenemos la suerte de que hoy he robado los huevos del bar. Allí no los quieren para nada. La gente va allí a beber y a pasárselo bien con el espectáculo. Que bien mirado es una mierda. A mí me da mucha vergüenza, ¿sabes? Cuando yo voy allí a bailar tengo que pensar en otra cosa. Pienso en la lista de la compra. Y es una estafa. Interpretación, música, interpretación, todo ello en su justa medida, con sus jurados diferenciados, con sus pruebas bien definidas. Todo eso vamos a ir comprobándolo a través de nuestras galas. Recuerden, 29 de marzo, primera gala en la que podremos ver la modalidad de interpretación, conviviendo, eso sí, con la modalidad de pop. Recordamos a Yolanda Delón.